de California en Davis, y actualmente lidera varias iniciativas que promueven el concepto de una salud en investigaciones en Chile y en otros lados del mundo. Por lo tanto, es una persona extraordinariamente atingente al tema que vamos a tratar. No podíamos pensar en alguien mejor que Fernando para poder conversar en este diálogo. Además, es interesante porque la facultad, la carrera de medicina veterinaria está recién abriéndose en nuestra universidad, y por lo tanto es súper importante darle harta visibilidad. Y nada mejor que tener a Fernando y a Sandra, que ambos son médicos veterinarios. Así que súper bueno la conversación, pero vamos a tener miradas bien distintas y complementarias. Hemos estructurado la conversación de modo que primero, durante los 15 minutos, Sandra nos haga su exposición, luego vendrá la exposición de Fernando, y a todos los que están escuchándonos les pedimos que a través del sistema nos puedan mandar sus preguntas. Yo las voy a ir ordenando las preguntas, ojalá se identifiquen y digan: yo, Juan Carlos Muñoz, pregunto qué, o que esté su nombre, porque de esa manera nos permite mencionarlo y hace más rica la conversación y la sensación de comunidad. Así que les pedimos entonces que vayan poniendo sus preguntas y nosotros vamos a ir agrupando para tratar de tener un diálogo lo más efectivo posible, que debiera terminar tipo 10 para las 5, una cosa así. Así que comencemos entonces con Sandra con tu presentación. Sí, perdón, tengo que habilitarme. No sé si... No me ven. ¿Se ve mi presentación? Sí, perfecto. Ya. Dale nomás. Ya, súper, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad para compartir en la Cátedra de Sustentabilidad algunos conceptos básicos de salud, ambiente y lo que estamos llamando ahora salud planetaria. Bueno, yo declaro no tener conflictos de intereses y principalmente estamos trabajando con CDEUS, con el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas y sus proyectos más emblemáticos. Voy a hablar en términos generales de lo que llamamos salud planetaria. Quisiera mostrarles algunas pocas evidencias de lo que nosotros vemos que ocurre en las dimensiones que aborda la salud planetaria y algunas cosas muy sencillas respecto a cómo podemos mejorar la salud del planeta. Primero, quisiera recordarles que nos encontramos en este momento en lo que se llama como época geológica antropoceno, que es la época que corresponde al inicio del siglo XX, en donde claramente se evidencia que la actividad humana ha modificado el planeta y el ser humano ha ejercido una presión muy fuerte sobre los sistemas planetarios, afectando no solo los ecosistemas, sino que afectando la salud humana, principalmente por la emergencia climática que vivimos, por los contaminantes del aire y por la modificación de los sistemas alimentarios que se han convertido en sistemas insostenibles para el tiempo. Lo que se habla en términos generales de lo que pasa en el mundo respecto a esta presión, entonces, es que el ser humano ocupa al menos el 40% de la superficie terrestre en tierras de cultivo y pastura, usa cerca de la mitad del agua dulce disponible para el uso humano, aproximadamente un 90% de las pesquerías, de las producciones pesqueras que están mantenidas en vigilancia, están operando a su límite ambiental. Se han producido aproximadamente de 7 a 10 millones de bosques que han sido talados, se han construido represas aproximadamente en el 60% de los ríos. Se ha evidenciado un aumento importante en la contaminación del aire, del agua y de los suelos, y todo esto ha ocurrido en un escenario de un cambio climático. A la vez, hemos evidenciado y hemos sido testigos de cómo se han perdido muchísimas especies del mundo vegetal y animal, y hemos tenido ya hasta ahora 1 millón de especies en peligro de extinción. Todo esto consecuencia de las acciones antrópicas. A su vez, la población mundial hasta el año 90 se estimaba en 5.300 millones, hasta hace un par de años atrás estábamos hablando de 7.300 millones, y de aquí a 30 años más vamos a estar cerca de los 10.000 millones de habitantes. Y en paralelo, en esta secuencia de consumo del ser humano y de uso de recursos sistémicos, se evidencia claramente un incremento en el uso de las aguas, un incremento importante en las emisiones por transporte, en el uso de energía,
la producción de plásticos es un problema de relevancia mundial, y entonces aquí, por ejemplo, el uso de fertilizantes se evidencia con una tendencia al aumento que prácticamente se inician cerca de los años 50, pero que no tienen una tendencia a la baja hasta ahora. Para abordar entonces esta problemática hablamos de salud planetaria, en donde claramente el peor efecto y la peor dimensión es cuando ya el daño está producido en las poblaciones humanas, expresado principalmente por problemas de malnutrición que incluyen un alto porcentaje de la población que hoy sigue con desnutrición, pero también un alto número de personas en el mundo que son obesas u obesos mórbidos. Incluye también la ocurrencia de algunas enfermedades infecciosas, esto que nosotros llamamos enfermedades emergentes, como el caso del COVID-19 u otras enfermedades que se consideran como reemergentes, ¿no? Que en algún momento estuvieron controladas y ahora de nuevo se descontrolan. La epidemia de enfermedades no transmisibles, entre ellas principalmente cáncer, enfermedades cardiovasculares, pero se suma también como impactos directos en la salud de las personas el desplazamiento, principalmente asociado a los cambios climáticos y los conflictos y problemas bélicos, que a su vez se expresan con altas tasas de salud mental, de enfermedades de salud mental. Cada una de estas condiciones en sí mismas tienen carácter de epidémico y se habla entonces de sindemias, ¿no? De esta ocurrencia simultánea de varias enfermedades y de varias altas prevalencias de factores de riesgo en un mismo territorio y en un mismo lugar, teniendo entonces un impacto inconmensurable en las poblaciones. Sin embargo, para poder movernos en la solución de estos problemas, tenemos que tener en consideración que hay algunas fuerzas motrices o algunas causas proximales o más distales a estas problemáticas, y dentro de las causas más proximales está lo que se conoce entonces como la calidad del aire, la producción de alimentos, la exposición a agentes infecciosos, el acceso a agua de uso humano de calidad, ¿no? Y los peligros naturales. Y de una manera mucho más distal, entonces, estamos hablando ya de la contaminación ambiental global, la pérdida de biodiversidad, la escasez de recursos y el cambio climático, ¿no? Entre medio, y esto es muy importante para cuando uno empieza a pensar cómo vamos a abordar estas problemáticas, se habla de estos factores mediadores, ¿no? En donde la gobernanza, la cultura, los cambios tecnológicos son fundamentales para poder de alguna manera mitigar los efectos en salud poblacional que nosotros encontramos en estos escenarios. Entonces, bueno, en estas fuerzas motoras y causas proximales, voy a mostrar en la generalidad lo que nosotros vemos dentro de la contaminación global. Hay que tener en consideración la pérdida de la biodiversidad, estos ciclos biogeoquímicos alterados, la escasez de recursos como estas fuerzas como macro, como estructurales, y de alguna manera cómo nosotros nos empezamos a aproximar a estudiar estos fenómenos a partir de nuestra propia realidad, ¿no? Todo lo que ocurre en el planeta sabemos que afecta a la salud mental, o sea, a la salud global. Sin embargo, tenemos que tener en consideración que todo este conocimiento que tenemos de cómo se interrelacionan estas diferentes causas y cómo impactan en la salud, tienen que ser bajadas a nuestro contexto local, y eso es un poco lo que nosotros intentamos hacer desde distintas dimensiones, desde CEDEUS, desde ACDIS y desde todos los equipos que están investigando. Entonces, como primer condición respecto al cambio climático, importante considerar lo que ya se nos evidenciaba hace un par de años atrás, a partir de los reportes y de los análisis que había hecho la Universidad de Chile respecto a las proyecciones de cambios de temperaturas que está enfrentando nuestro país en base a una serie histórica de datos desde el año 60 hasta el año 90. Si no hiciéramos nada para controlar las emisiones asociadas a los cambios climáticos, en un escenario en donde se produciría un incremento relevante de las emisiones, tendríamos el mapa que tienen más a la derecha, en donde ustedes pueden ver claramente un incremento de las temperaturas medias en la zona del altiplano, pero también un incremento de las temperaturas en la zona media, en la zona central de Chile
incluso llegando hasta 5 grados en la zona de 0,5 grados en Magallanes. Y en el escenario en donde hiciéramos un control efectivo de todas las emisiones y paráramos con la emisión de gases de efecto invernadero, así todo igual habría un efecto y un pequeño gradiente de incremento de la temperatura en la zona del altiplano, principalmente hacia la cordillera. Y uno dice, bueno, 0,5 grados o 2 grados pueden ser insignificantes, pero sabemos que no son insignificantes. A la vez, dentro de las proyecciones hechas en este mismo periodo y en el mismo contexto, ¿no? Del peor escenario y un escenario con un óptimo control de las emisiones, vemos que claramente, y ustedes ya pueden ser testigos de esto, cómo se produce un aumento, o sea, un descenso en las precipitaciones en la zona centro-sur de Chile y un incremento de las precipitaciones justamente en la zona costera del norte de Chile, y un incremento de las precipitaciones y de las inundaciones en la zona de la Patagonia, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que esto de alguna manera está ocurriendo. Estas eran proyecciones que se esperaban para el periodo 2031 hasta el 2050, pero nosotros ya estamos viendo esto en gran parte de Chile, y esto en su momento se traspasó al Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático como una área que había que desarrollar y que había que estudiar en profundidad, porque claramente, y de acuerdo a las evidencias internacionales, a cada uno de estos eventos se le asocian algunas implicancias en salud poblacional. Por ejemplo, asociado a las precipitaciones extremas o incluso las condiciones de sequía, sabemos que se incrementan las enfermedades infecciosas y las diarreas, se producen problemas de salud mental, tanto por el incremento de muertos, por ejemplo, por aluviones o avalanchas, ¿no? Se suman los movimientos migratorios de personas que migran a consecuencia del cambio climático, y claramente un incremento en las enfermedades vectoriales, principalmente asociadas a los roedores y a las garrapatas, y eso nosotros de alguna manera ya lo estamos evidenciando, ¿no? Pero asociado al problema de la temperatura y a la falta de precipitaciones, por ejemplo, en la zona central, claramente, y lo hemos evidenciado sobre todo en épocas de incendio, se asocia entonces un deterioro de la calidad del aire que está muy documentado como un factor de riesgo, tanto de enfermar como de morir por causas cardiorrespiratorias y alérgicas, y donde sabemos con claridad que estos efectos son más evidentes en las personas mayores, en los niños, en las mujeres embarazadas. Aquí hay mucha evidencia internacional, hay un contexto nacional que es variable, tanto en la zona norte como en la zona centro o en la zona sur del país, pero en general este tipo de enfermedades que ustedes ven que son bastante multifactoriales, se hacen, digamos, más prevalentes en estas condiciones de cambio climático que estamos viviendo. ¿Qué más además, qué más nos pasa en Chile? En Chile además nos pasa que tenemos un país largo y angosto con una serie de conflictos ambientales, sanitarios, que en su mirada más profunda son problemas socioambientales, ¿no? Son problemas socioambientales asociados, por ejemplo, a residuos dejados en el suelo, como en el caso de Arica, o parques industriales con emisiones muy importantes de gases o material particulado, como ocurre en Puchuncaví o en Coronel. Muchos residuos sólidos que están vertidos como vertederos ilegales o sobre los cuales se han construido viviendas, como pasa en la ex Cañamera. Tenemos un diagnóstico bastante lapidario de relaves mineros. El más emblemático de todos estos es Chañaral, pero también hay en Andacollo y también aquí hay en los alrededores de Santiago, como hablábamos recién en Lampa. El uso de plaguicidas en las zonas agrícolas también es un tema de gran preocupación, principalmente por las consecuencias que tiene, no solo por la exposición aguda, sino que por la exposición crónica. Ya tenemos algunas experiencias nefastas, como fue Freirina, respecto a olores molestos por industrias agropecuarias. La salmonicultura también representa de alguna manera un cierto peligro que, sobre todo para las poblaciones que están cercanas, identifican como que les afecta en su calidad de vida. La contaminación del aire, los basurales, la contaminación microbiológica de las aguas. O sea, hay una diversidad de problemáticas que dan cuenta un poco del proceso de desarrollo rápido que ha tenido Chile, pero en donde no ha habido esta mirada integral de cómo estas
actividades antropogénicas afectan la mirada, la salud de las personas o su calidad de vida. Aquí solo un ejemplo de lo que nosotros hemos hecho en Molina, en una zona agrícola que no tiene actividad minera. Hemos visto el enriquecimiento del suelo de esta zona agrícola, principalmente, y eso es uno de los temas que estamos estudiando, asociado al uso de fertilizantes, o muchos de ellos basados en sales de cobre, de arsénico, de cromo, u otros plaguicidas en base a sales como manganeso, en donde alrededor de la zona urbana vemos entonces lugares que tienen niveles un poco más elevados de metales en el suelo, o vemos también, también Molina como caso de estudio nuestro, como el uso de plaguicidas, no solo en Molina, no solo en la región, sino que también porque viajan a través de las masas de aire, se mantienen en el aire que respiran las personas y producen, y nosotros estimamos en esta publicación, una mayor dosis de exposición justamente en las poblaciones infantiles a estos compuestos que son químicos, tóxicos, que a bajas dosis y como mezcla están asociadas a una serie de eventos adversos en la salud. Y por lo tanto, entonces, nos representa gran preocupación. Por otra parte, y también esto es un trabajo que nosotros hicimos en Antofagasta, vemos que los parques industriales, que las zonas donde se produce, por ejemplo, la descarga de residuos provenientes de la minería, se constituyen en zonas, y aquí en este mapa de la izquierda están estos puntos donde nosotros identificamos una mayor posible exposición a metales. También son lugares en donde se concentran las poblaciones más pobres, ¿no? Y en este caso, construimos un indicador de susceptibilidad dado por la mayor presencia de personas mayores o de niños, ¿no? Y eso está claramente establecido en Antofagasta, y sobre estas poblaciones nosotros medimos metales en la orina de las personas, que son metales o metaloides, como en el caso del arsénico, todos asociados a efectos crónicos en salud. El caso del arsénico como un carcinógeno comprobado, y encontramos, sobre todo para el caso de las personas adultas, niveles mayores, niveles de arsénico que no son seguros porque sabemos que es un carcinógeno comprobado, ¿no? Aquí en este estudio solo nos pidieron a nosotros evaluar si había exposición, pero claramente cualquier persona en un entorno saludable no debiera estar excretando elementos tóxicos como el arsénico o como el cadmio o como el plomo, porque no cumplen un rol esencial en el funcionamiento de nuestro organismo. Y esto ya genera una alerta, y se gatillaron entonces después una serie de acciones de salud pública para identificar las fuentes. El contaminante del aire que más nos preocupa en Chile, lejos la contaminación del aire. Si ustedes se fijan en esta línea punteada, esto corresponde a los valores, a los promedios trianuales para las partículas más pequeñas que respiramos, prácticamente en el 70% de la población de Chile. En la línea punteada corresponde a la norma chilena, pero si nosotros comparamos con los valores que la Organización Mundial de la Salud recomienda para este contaminante, que como partícula llega al organismo y produce un efecto sistémico de inflamación y de estrés oxidativo, ustedes pueden ver que es toda la población de Chile la que está sometida con distintas variaciones temporales y espaciales a niveles que ponen en riesgo su salud y que se asocian principalmente a parques industriales, al transporte vehicular, y en algunos casos, sobre todo en la zona sur, a la quema de leña para calefaccionar los hogares. Y eso nos da cuenta entonces de un deterioro importante asociado a este contaminante. También en nuestra forma de desarrollo que hemos tenido hasta ahora, hemos visto nosotros que en aquellas comunidades que tienen, por ejemplo, termoeléctricas a carbón, que son tecnologías sucias, antiguas, que se instalaron en los años 50 del siglo pasado, nosotros pudimos evidenciar con claridad que los niños que vivían en comunas como Tocopilla, Huasco, claramente tenían un riesgo más alto de enfermar que los niños de otras comunas como Caldera, que no tienen estas termoeléctricas a carbón, y por supuesto niveles de mayores tasas que los niños de su región o que Chile, ¿no? Y cuando comparamos con los parques industriales, nos pasó esto, ¿no? Que no encontramos tasas específicas más altas
en Quintero, Puchuncaví o San Antonio, porque prácticamente el efecto de los parques industriales excede los límites de las comunas en los que se encuentran y exceden los límites prácticamente de la región, ¿no? Entonces, en donde tenemos parques industriales que son muy importantes como generadores de trabajo o como aportes para la economía del país, lo estamos haciendo a costa de la salud de las personas. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos para mejorar desde nuestro entorno y también con una mirada más macro? Nuestro marco fundamental de trabajo parte desde los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que aborda varios determinantes estructurales de la salud, como por ejemplo la reducción de las desigualdades o el fin de la pobreza, el trabajo decente, pero también nos orienta a privilegiar los temas asociados a salud como el agua, el desarrollo de comunidades sostenibles y algunas cuestiones referidas a la producción y al consumo responsable. En cualquier caso, la Organización Mundial de la Salud nos dice en su contexto, no solo abordar los problemas referidos a la salud a través de acciones de remediación, como es la prevención y el tratamiento de las personas que se enferman, sino que también trabajar fuertemente en reducir la exposición a todos los contaminantes desde nuestro hogar hacia nuestro barrio y hacia el ambiente general, considerando, por supuesto, el contexto social, económico, político, incluso de las localidades. Nos apoya la OMS con declaraciones que orientan entonces hacia respuestas globales, sobre todo en el tema de contaminación del aire. Nos apoyan otro tipo de declaraciones, como lo que ocurrió con Laudato Si, que si ustedes se fijan aborda todas estas problemáticas que hemos enunciado como parte de la salud planetaria, incluyendo la pérdida de biodiversidad. Nos apoyan las declaraciones de las sociedades científicas, como por ejemplo la Sociedad Americana de Pediatría, u otras que abordan en específico los disruptores endocrinos, u otros tipos de peligros asociados a las acciones antrópicas, y nos orientan de alguna manera experiencias internacionales. Esto lo tomé justamente de un webinar en el que estuve hace como ayer, en donde nos invitan a pensar y a repensar cómo modificamos nuestras ciudades de manera de que podamos reducir no solo las huellas que dejamos como en el ambiente urbano al cambiar a tecnologías de energía más limpia, a cómo reducimos nuestros impactos en la agricultura, cómo orientamos acciones para reducir la contaminación del aire, favorecer el uso de distintas vías de transporte, ¿no? El cómo incorporamos la actividad física a través de la mejora de las ciudades para favorecer la caminata o el transporte activo, porque sabemos que todos estos pasos que vamos construyendo para mejorar la calidad de vida en las ciudades, no solo las hace más sostenibles, sino que las hace más saludables. Y eso es lo que nosotros hacemos o intentamos hacer desde CEDEUS. Y para que no se nos olvide, el COVID es una enfermedad emergente, es una enfermedad zoonótica que pasa desde una especie silvestre a otra especie intermediaria y luego al ser humano y traspasa las barreras de esa localidad donde ocurre el primer contacto, traspasa los bordes de China, traspasa los límites de otros continentes, llega a Europa y llega a América, y hoy nos tiene enfrentados a un cambio de paradigma en donde lo que tenemos que repensar es cómo aportamos para la construcción de una nueva normalidad en este contexto de globalización, de cambios climáticos, y donde cada aporte que se hace desde el ámbito local aporta entonces hacia una mirada más ecosistémica. Solo les quiero pedir que no olviden que la pandemia no ha terminado, que tenemos que pasar a esta nueva cultura de prevención, en donde lo que hace cada uno importa, no solo para cortar la cadena de transmisión, sino que también para que vayamos construyendo una nueva normalidad saludable. Eso creo que espero haber llegado a los 15 minutos. Muchas gracias a todos por escuchar esta presentación. Muchas gracias, Sandra, a ti por tu presentación. Me dio gusto ver que comenzaras con el concepto de antropoceno, porque el primer diálogo que tuvimos hace ya un poco más de un mes fue justamente, o hace un mes, la conversación con Maísa Rojas y con Manuel Tironi respecto de los límites planetarios y el antropoceno. Entonces conversa muy bien con esa presentación.
Fernando, ¿te parece que tú ahora comiences tu presentación, 15 minutos, y después pasamos a las preguntas? Quiero recordarle a todos los que están escuchándonos, que están participando, tenemos 157 personas participando, que se animen a poner sus preguntas. El diálogo que vamos a tener después va a ser mucho más rico si ustedes son generosos en ir pensando qué tipo de reflexión les gustaría tener y aprovechar la oportunidad de conversar con Fernando y Sandra. Así que anímense y pongan por favor sus preguntas, que algunas ya están empezando a llegar. Ok, muchas gracias Juan Carlos. Yo espero no tener problemas con la conexión, que han dado medio raro hoy día, pero es un problema también bastante generalizado. Yo lo que traigo acá es, el año pasado me tocó participar en el curso de sustentabilidad, así que le agradezco mucho a Bruno y a Juan Carlos y el honor de estar con Sandra en poder contarle a ustedes este concepto, que se enmarca muy bien de lo que estaba hablando Sandra antes, ¿no? El concepto de la salud planetaria, un global health, ¿no? Y uno de los componentes de esta salud del planeta es lo que nosotros llamamos como un concepto de una salud, donde se integran las personas, los animales y el medio ambiente en el enfoque de la salud, ¿no? Y para los que no estaban antes, les cuento, yo soy profesor de la escuela tengo doble militancia, una que soy profesor de la Escuela de Medicina Veterinaria, en Epidemiología Veterinaria, y también profesor en la Escuela de Medicina, en el Departamento de Enfermedades Infecciosas. Y eso justamente por la naturaleza que me ha tocado de experimentar en mi formación. Yo hice mi doctorado en UC Davis, que debe ser uno de los lugares, la Universidad de California en Davis, que más ha promovido y desarrollado el tema, y por lo tanto es parte de mi forma de desarrollar, digamos, estos temas. Así que espero traerle a ustedes un concepto que empieza cada vez a ser más fuerte. Nosotros hemos hecho varias actividades en la Universidad Católica con respecto al concepto de una salud, y la verdad es que justamente es un concepto, no tiene una definición per se. Hace muchos años, diferentes instituciones como la Comisión de una Salud, la Organización Mundial de Alimentación y la Agricultura, que se llama FAO, la Organización Mundial de la Salud Animal, la Organización Mundial de la Salud, todos han tenido, digamos, diferentes miradas para este concepto, pero tienen un componente en común, que yo se los voy a contar ahora, o son 4 pilares esenciales. En primer lugar, es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Y en problemas relacionados justamente humana, animal y el ecosistema. ¿Y por qué multidisciplinario? Porque si uno tiempo de pandemia y epidemias de diferentes índoles, en general los factores de riesgo que están detrás de estas enfermedades o de estas condiciones son factores de riesgo que son muchas veces comunes a las diferentes dimensiones, ¿no? Hay factores de riesgo que son comunes en la salud humana o que también participan en la salud animal y también participan en el medio ambiente, y por lo tanto eso hace de que los problemas estén muy interconectados. Ahora, hoy día, a diferencia de cómo surgió este tema, el énfasis tenía mucho que ver con las enfermedades zoonóticas, ¿no? Si pensamos hoy día, 3 de cada 4 enfermedades en las personas tienen su origen en los animales, y por lo tanto la salud era muy fuerte desde el punto de vista infeccioso. Hoy día yo diría que no es solamente con el tema de la zoonosis, las enfermedades por patógenos, sino que también tiene que ver con la salud que no es de causa infecciosa, ¿no? Las enfermedades como cáncer, ¿no es cierto?, enfermedades relacionadas con la alimentación, relacionadas con la contaminación medioambiental, también se enmarcan en este trabajo multidisciplinario. En segundo lugar, ¿no es cierto?, tiene que ver con una estrategia integrada de colaboración y comunicación en todos los aspectos de la salud, ¿no? Y eso requiere de que el médico veterinario trabaje muchas veces con el médico humano, como se ha visto hoy día, por ejemplo, con el tema de COVID. Hoy día hay muchas iniciativas de COVID que están trabajadas de la mano entre temas de diagnóstico de enfermedades por parte de médicos veterinarios, bioquímicos, químicos farmacéuticos, ingenieros, ¿no es cierto?, médicos humanos. Y esa es la forma que hoy día se ha estado demostrando que es la forma en que por lo menos se le puede ir ganando, en este caso, en la pandemia de COVID. También tiene que ver una dimensión de la escala, ¿no es cierto? Uno podría pensar de que esto, evidentemente, que ojalá tenga un impacto a nivel mundial, ¿no es cierto?, planetario, como decía Sandra, pero también uno puede trabajar en el aspecto local, ¿no es cierto?, nacional o regional, y de ahí contribuir a este tema a nivel internacional. Yo les voy a mostrar una iniciativa que estamos liderando y que están todos invitados desde ya, que trabajamos con los estudiantes de la Universidad Católica en la Villa Peldehue, un sector de pequeños productores
agricultores, que son agricultores de pequeña escala y que están no solamente afectados hoy día por el tema de COVID, sino que también por la inclemencia y los cambios de este tema del cambio climático, ¿no? Y como les mencionaba, enfocada a el riesgo, ¿no es cierto? El riesgo es lo importante que uno tiene que ver, y también, evidentemente, que los agentes infecciosos que afecten la salud. En cierta medida, es que lo que nosotros entendemos, los que promovemos este tema de una salud, es que si yo, como médico veterinario, me enfoco a una enfermedad animal sin contemplar dónde también tributa esta enfermedad, ya sea en la vida silvestre o en las personas, ¿no es cierto?, o en la persona que maneja estos animales, yo la verdad que estoy contribuyendo muy poquito, en forma marginal, a solucionar ese problema de salud. En cambio, si se hiciese en forma más colaborativa, multidisciplinaria, el impacto sería mayor, ¿no? Los objetivos son muchos, ¿no es cierto? Como ustedes se imaginan, ¿no es cierto? Mejorar la integración, cooperación, expandir la base del conocimiento científico. Fíjense, por ejemplo, algunas ideas de una salud tienen que ver con todos los avances que existen en la medicina, ¿no es cierto? ¿Cuántos de esos podrían aplicarse en la medicina humana, veterinaria, y viceversa, ¿no? ¿Cuántos avances? Nosotros tenemos la opción de trabajar con diferentes animales, con diferentes patógenos, ¿no es cierto?, que pueden tener avance en el conocimiento de la salud humana, ¿no? Eso es lo que se llama la medicina translacional, por ejemplo. Y tienen que ver con el avance y con acelerar los descubrimientos asociados a las investigaciones biomédicas, mejorar la eficiencia de la salud pública, etcétera, ¿no? Esto no es nuevo. Yo aquí hago una breve pasada por la historia, pero la verdad que esto es muy antiguo, ¿no? En la época incluso en la época de Virchow, que es el padre de la patología, ¿no? Y que habla, digamos, de que este link entre la salud humana y animal, estamos hablando de al principio de los 1900. Después, ¿no es cierto?, el doctor William Osler de medicina, que publica un libro que se llama La relación de los animales y el hombre. Después está el fundador de la División de Salud Pública de la CDC, ¿no es cierto?, que era un médico veterinario, James Steele, pero yo diría, por lo menos, de que el que acuñó el término de una medicina es Calvin Schwabe, justamente un profesor en la Universidad de California en Davis, que por ahí por el año 2004, ¿no es cierto?, ya se empezó a masificar, a tal punto de que la WCS, la Wildlife Conservation Society, diferentes organizaciones, y un poquito prediciendo lo que iba a pasar, ¿no? No fue en su inicio COVID. Toda la preocupación del mundo estaba relacionada con la influenza, ¿no? Con la pandemia que estaba surgiendo en diferentes lados, y se empezó a juntar entonces UNICEF, la Organización Mundial de Salud, la FAO, el Banco Mundial, para construir, ¿no es cierto?, este tema de una salud de una forma mucho más colaborativa. Se generaron agencias de trabajo a nivel internacional, y ya en el tiempo entonces empezó esto ya a institucionalizarse con congresos, con revistas científicas, y nos encontramos entonces en el año 2020, donde tenemos una pandemia, donde efectivamente pone a prueba nuestra humanidad, ¿no es cierto?, pone en riesgo la existencia de nosotros, ¿no es cierto?, los humanos, y por lo tanto esa amenaza a la existencia, yo creo que hoy día requiere una mirada de pregunta y respuesta de tipo existencial, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo con respecto a la salud en nuestro planeta, ¿no? La salud de los animales, de las personas, del medio ambiente. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo tan mal para llegar a un punto en que tenemos una interconexión tan marcada, ¿no? Y que no hemos fallado individualmente como profesión en poder abordarla, ¿no? Entonces eso es lo importante. Yo creo que todos los que están atendiendo en este momento y los que estamos discutiendo estos temas pueden mirar donde quieran y van a encontrar la aplicación del concepto de una salud en su vida diaria, desde lo que comemos hasta lo que nosotros impactamos en el medio ambiente, ¿no? Entonces es una aproximación holística, integrada, y que entrega definitivamente mayores beneficios atacando factores individuales y en forma aislada, ¿no? Ese es el concepto en general. ¿Cuáles son los factores que hoy día tenemos? Ya Sandra mencionó bastante. La globalización, la urbanización extremada, el crecimiento de la población humana, la diseminación de vectores y enfermedades, el cambio climático, la destrucción de hábitat, ¿no es cierto?, la concentración de toxinas, desechos, la contaminación,
el recurso de los alimentos, el uso de antibióticos, pesticidas, la inequidad social y económica. Es decir, más mal nuestro planeta no puede estar, ¿no? Con todos estos factores. Y por lo tanto, si vamos a trabajar la salud, tenemos que tener todos estos elementos interconectados, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo. Desde la Universidad Católica hay una preocupación muy importante que va desde el rector, ¿no es cierto?, a toda la institución, ¿no es cierto? Por eso es que el Grupo de Sustentabilidad nos invitó a trabajar este tema también y a exponerlo, porque es sumamente relevante y tiene que ser comprendido de parte de los estudiantes y la sociedad. Yo a partir de ahora les voy a mostrar algunos ejemplos que hemos estado trabajando desde la Universidad Católica. Como mencionó Juan Carlos, me parece al inicio, nosotros tenemos una nueva escuela de medicina veterinaria. Yo me siento muy orgulloso porque yo creo que es el eslabón que justamente le faltaba a nuestra universidad para definitivamente comenzar a trabajar temas de una salud, ¿no? Si no teníamos, digamos, el tema de la medicina veterinaria que aborda la salud animal principalmente, es difícil que entonces los médicos y la otra ciencia y disciplina, la ecología, la biología, pudiésemos conversar en forma tan interesada para poder abordar este asunto, ¿no? Fíjense que esta es una imagen de una revista que justamente se llama One Health, allá abajo la pueden ver, ¿no es cierto? Una revista actualizada y que muestra toda la interconexión que tiene que ver con el tema de COVID, ¿no? Un tema que estaba, ¿no es cierto? Nosotros los veterinarios llevamos 60 años trabajando con los coronavirus, ¿no? Pero si ustedes no saben, tanto perro y gato, en la famosa vacuna óctuple, que ustedes deben conocer, tiene justamente 2 coronavirus. La mala noticia es que los médicos veterinarios ponen como opcional esa protección de coronavirus, ¿no? ¿Por qué? Porque no es fácil generar una buena respuesta ante el coronavirus y no es fácil que el organismo genere una inmunidad muy buena contra el coronavirus. Por lo tanto, todas estas iniciativas de vacuna nosotros ya llevamos bastante tiempo, más o menos conociendo su experiencia y lamentablemente no tenemos una visión ¿cómo se llama?, positiva al respecto. Que sigan las investigaciones, pero probablemente vamos a tener coronavirus por mucho tiempo más. Y un tema entonces que comenzó en los murciélagos, ¿no? Se llevó a una transmisión, ¿no es cierto?, entre especies, llegando, ¿no es cierto?, a mercados donde se comercializaban animales de vida silvestre, y por supuesto que el hombre en contacto frente a eso, frente a su consumo, frente a su exposición, generó esta infección. No solamente hay una transmisión desde los murciélagos o de los animales silvestres hacia el hombre, sino que hoy día se ve con preocupación el potencial impacto que puede tener los individuos infectados a otros animales. Vemos hoy día de que la diseminación principalmente de COVID al principio tuvo que ver con la conexión internacional del transporte, a partir de, ¿no es cierto?, principalmente del transporte aéreo, el tema de los barcos, y lo que llevó, digamos, a una diseminación masiva de esta enfermedad, ¿no? Para nosotros los epidemiólogos lo que vemos es claramente la demostración clara de un agente donde una población está totalmente susceptible, sin inmunidad, y donde tiene que empezar esta diseminación con una transmisión tan alta, ¿no? Así que es súper importante para nosotros este tema desde la mirada epidemiológica. Como les mencionaba, hay enfermedades por montones, ¿no? Se habla de que cada cierto tiempo, ¿no?, en la última década, el aumento de enfermedades desde los animales es impresionante. Ébola, Nipah, Hendra, Hanta, Morganela, influenza aviar, fiebre amarilla, el dengue, etcétera. Muchos temas, ¿no? Pero también, fíjense aquí, estilo de vida, obesidad, diabetes, el tabaquismo, agroterrorismo, bioterrorismo, enfermedades reemergentes que están ahí y que pueden surgir en cualquier momento. Esto me encanta porque lo hicieron mis estudiantes de medicina veterinaria, la primera generación, y yo les pedí de que pudieran entender y si podían representar este concepto en una lámina. Y fíjense cómo pudieron incorporar todos estos conceptos en esta imagen, ¿no? Donde el corazón es una salud. Yo diría que el corazón de una salud es la epidemiología, es el trabajar con la información, el de disponer de datos para poder identificar factores de riesgo y ver cómo eso impacta a las diferentes saludes, las diferentes dimensiones. ¿Dónde está la medicina veterinaria, la ingeniería, las ciencias sociales? Todo involucrado para diferentes aspectos. Este es un tema muy importante que tiene que ver con la resistencia antimicrobiana. Antes de COVID, el tema que estaba muy de preocupación
es la resistencia antimicrobiana, ¿no es cierto? Desde el descubrimiento de la penicilina, después de la Segunda Guerra Mundial, su uso ha sido tan masivo que hoy día prácticamente no hay muchos antibióticos disponibles para la salud de las personas, incluso de los animales. ¿Por qué? Porque tanto en las personas como en los animales el uso de antibióticos ha sido en forma exacerbada, excesiva, y hoy día no hay disponible, a tal punto de que hay patógenos que están afectando, digamos, a la población, y después del cáncer, si no me equivoco, es la resistencia antimicrobiana la siguiente amenaza que sigue a COVID hoy día, más el cambio climático que también afecta, digamos, nuestro ambiente. Ya para ir finalizando, me parece, porque el tiempo estoy bien, ¿no es cierto? Así es como sucede el tema de la resistencia antimicrobiana. Tenemos una producción industrial de aves, ¿no? Que producto de la concentración de estas aves, claramente están sujetos a estrés y generan enfermedades que son difíciles de controlar, y por tanto tenemos que usar antibióticos. También, ¿no es cierto?, ahí hay una transmisión eventualmente a la vida silvestre y a otros animales que conviven en estos ambientes, y se genera una exposición medioambiental que también puede llevar a un consumo de estos eventuales amenazas que llegan a nuestra población humana, ¿no? Desde la tierra nos movemos al agua. Fíjense cómo todos estos temas son tan interesantes, ¿no? Porque alguna señal nos pueden dar. Esta es una publicación reciente que estuvimos trabajando con respecto a 50 años de varamiento de cetáceos. ¿Qué tienen que ver los cetáceos con la salud humana o con la salud del medio ambiente? Muchísimo. Fíjense que en los últimos 10 años, en la curva azul que está acá, el aumento de varamiento de cetáceos, de ballenas en el océano en Chile, ha aumentado en forma casi exponencial. ¿Por qué? No sabemos, pero claramente puede haber ahí un vínculo importante con los cambios medioambientales, con el tráfico marítimo, con el aumento de la temperatura del agua. Entonces, claramente esto nos puede estar dando señales de alerta de qué es lo que sucede en nuestros océanos y que pueden eventualmente afectar a nuestras costas, a nuestros animales. Otro tema que estamos trabajando desde la Escuela de Medicina Veterinaria, nuestros queridos amigos los perros, ¿no? Son muy queridos cuando hay un dueño detrás que realmente los protege, pero son realmente unos enemigos con respecto a lo que sucede en temas de salud pública. Por ejemplo, yo les pongo aquí el dato que estamos trabajando con el Ministerio de Salud: 20.700 mordeduras de perros solamente el año 2019. Eso da una tasa de 213 mordeduras por 100.000 habitantes en Chile, y si uno mira la distribución espacial, vemos que en la costa, el litoral central, tiene registros de mordeduras muy, muy altas, justamente porque estos queridos animales están sueltos, ¿no es cierto?, y pueden transmitir también muchas enfermedades. Sin mencionar el impacto que puedan tener en la vida silvestre, que es también lo que les vengo a mostrar aquí. Fíjense en el reporte solamente de hoy día, desde el año 1970, en la disminución de la población de vida silvestre ha disminuido en un 68%. Los perros han contribuido, ¿no es cierto? Y el impacto de los animales domésticos en estos animales ha contribuido en forma importante, y justamente un tema que estamos trabajando nosotros con los huemules en Cerro Castillo. Hemos trabajado con la Facultad de Ciencias Biológicas, ¿no es cierto? Aquí está la profesora María Paz Marzolo, con quien hemos trabajado, también con el Centro CAPES de Ecología y Sustentabilidad, que aprovecho de felicitar ahí al profesor Bocinovich, que ganó el Premio Nacional de Ciencia, con la CONAF y con el SAC, por un tema importante que tiene que ver por una transmisión de animales domésticos y que genera quiste y absceso en los huemules, ¿no es cierto?, y que llevan a su extinción. Animales domésticos, entonces, impactando la vida silvestre. Y para finalizar, pequeños productores, un tema muy importante, cercano a Santiago. Tenemos algo que se llama la Villa Peldehue, yo lo mostré el año pasado. Es una villa que se encuentra en este sector. Son alrededor de 30 pequeños agricultores que van a hacer veranadas a la cordillera, que tienen unos animales que tienen expuestos a olas de calor, ¿no es cierto?, y a condiciones de escasez hídrica y alimento, y por lo tanto tienen que hacer todo un control sanitario muy importante, que en definitiva ahí tenemos un trabajo con animales que impacta la vida, ahora el bolsillo de estas personas que viven en estos ambientes también que son tan cercanos a nuestro país.
Creo que me excedí un poquito, Juan Carlos, me disculpan, pero me entusiasman estos temas y quería contarle a todos los que están participando acá de qué se trata estos trabajos. No, está excelente, 1.000.000 de gracias. Tenemos ya ahora una media hora para preguntas y hemos empezado a recibir varias. Eh, una pregunta que alguien hacía, preguntaba, ¿por qué los humanos se separan de los animales en el diagrama clásico de One Health? ¿Es solamente una mirada antropocéntrica clásica o hay alguna razón adicional? Ahí Sandra me puede ayudar, pero yo creo que efectivamente ha sido así. Hay una brecha ahí en la colaboración, pero curiosamente nosotros tenemos una gran ventaja. Fíjate, yo voy a hablar por la Universidad Católica y es la experiencia que nos ha tocado ver. La Escuela de Medicina Veterinaria, uno de sus pilares o una de sus facultades padres o madres es la Facultad de Medicina. Y es impresionante cómo medicina, yo creo que estos temas, y Sandra me va a complementar, ha sido abordado en el último tiempo. Yo creo que hay un grupo que han trabajado con temas de enfermedades zoonóticas en forma muy notable, la doctora Katia Barca, la doctora Marcela Ferré, la doctora, la misma doctora Sandra Cortés. Entonces yo creo que son particularidades. Yo creo que en la visión histórica sí, ha habido esta cosa que ha costado entre las medicinas juntarlas, pero yo creo que aquí tenemos una excepción importante en la Universidad Católica. Sandra, quizás tú me puedes complementar con aquello. Sí, bueno, yo creo que en parte tiene que ver con las formaciones que tienen las distintas disciplinas en Chile. Este tema de trabajar problemáticas complejas con interdisciplina o con multidisciplinas, digamos, es una cuestión que parece sencilla en el lenguaje, pero no lo es. Y en la formación de pregrado, sobre todo, se enfatiza mucho en aprender una dimensión, una parte del conocimiento de estas materias, y nos toca justamente en los programas de posgrado y digamos, en los centros de estudio como son ACDIS o CEDEUS u otros, ¿no? Como muchos otros hay, tenemos esta oportunidad de hacer el trabajo interdisciplinario que nos permite abordar la problemática desde distintas perspectivas. Yo creo que hay mucho por hacer, o sea, yo ando como con dos obsesiones en la cabeza. Uno, que tenemos que tener una política de salud ambiental que incorpore, porque no tenemos una política de salud ambiental, que incorpore estas problemáticas dentro de un gran paraguas donde podamos hablar de producción de alimentos, donde podamos hablar de producción sustentable, donde podamos hablar de dieta sostenible y todos los temas, ¿no? Como política, desde el Ministerio de Salud y luego pasarla a los otros ministerios. Y creo que también tenemos un tema súper importante que hacer y es abordar estas problemáticas con los estudiantes de ingeniería, con los estudiantes de agronomía, con los estudiantes de pedagogía, o sea, meter el tema de la salud como un eje articulador en la formación desde el kinder, ¿no? Y eso incluye comenzar a hablar de estas problemáticas y educar a la ciudadanía. Y bueno, estamos un poco atrasados, digo yo, pero tenemos la posibilidad de hacerlo, y desde la universidad, por supuesto, que es mucho más factible porque hay una capacidad instalada intelectual de recurso humano creativo, joven, dispuesto y que entiende el mundo, entonces, y está en CDEUS y está en muchas partes, entonces creo que tenemos una tremenda oportunidad en la escuela, en la universidad para poder hacerlo. Es interesante ver cómo un tema tan tradicionalmente monodisciplinar como podría ser la salud, así como que ¿quién se mete en los temas de salud? Para meterse en los temas de salud, para opinar hay que estar básicamente con un grado en el área, y ustedes plantean que, esta forma del One Health plantea que los temas de salud se cruzan, ¿verdad?, con un montón de otros determinantes. Y en ese sentido, yendo a la salud humana, quizás para Sandra puede ser más fácil de contestar esta pregunta: ¿cuánto pesan en las condiciones de salud? Nos pregunta Pablo Viloch, ¿cuánto pesan las elecciones individuales de las personas respecto de los riesgos que toman o las exposiciones que tienen? ¿Y cuánto los determinantes sociales ambientales? ¿Cuán determinados estamos respecto del lugar donde vivimos para el tipo de salud que tenemos?
Interesante la pregunta. Bueno, nosotros hablamos de los determinantes estructurales de la salud, que incluyen los determinantes sociales, los determinantes ambientales, los determinantes económicos, incluso los determinantes políticos, o sea, el hecho de qué decisión política toma uno afecta en estos determinantes estructurales. Pero paradojalmente, y sobre todo en Chile, es muy llamativo, estamos pegados como en los determinantes más cercanos, que tienen que ver con las decisiones individuales, como tiene que ver, por ejemplo, con la decisión de fumar, con la decisión de comer más alimentos grasos, etc. ¿Cuánto pesa? Lejos son mucho más importantes los determinantes estructurales, porque están sobre el poder de decisión individual de las personas, ¿no? El que yo decida, por ejemplo, en el tema de contaminación de aire, el que yo decida querer protegerme de la contaminación de aire, no basta con que yo no prenda mi chimenea, y no basta con que yo me ponga una mascarilla. Es una decisión macro, estructural, la que permite construir entornos con aire de calidad y aire saludable. ¿Y qué significa eso? Significa modificar las políticas de transporte, significa modificar las políticas de construcción de vivienda, significa modificar, controlar el tema de los incendios, o sea, todo aquello que está orientando a deteriorar la calidad del aire, y que tiene distintas fuentes y distintas causas desde donde uno esté, ¿no? Entonces, bueno, lamento decir que lo que más importa son estos determinantes estructurales. Ahora, ¿qué puede hacer uno como ciudadano único, individual? Por supuesto, construir comunidad para construir nuestro entorno, nuestra casa más saludable, más sostenible, construir nuestros barrios más saludables, más sostenibles, y también, por supuesto, hacer abogacía y hacer de alguna manera presión para que las políticas estas estructurales se puedan realizar. Por eso es tan importante el momento que vivimos, porque igual el COVID nos ha demostrado que se puede reducir, por ejemplo, los viajes al trabajo, en algunos casos, que se pueden hacer cambios de turno, que se puede a lo mejor mejorar las prácticas para proteger nuestra salud, ¿no? Eso un poco. Y yendo ahora a temas como un poco más de la integralidad de la salud, saliendo del tema de los humanos, ¿cómo podemos, Fernando, tal vez remirar la agenda de protección de la biodiversidad en Chile en convivencia con la agenda de salud pública? Hay una agenda, ¿verdad?, en los dos lados que en el caso chileno pareciera no necesariamente conversar. La pregunta es, ¿qué propuestas podríamos hacer para que esas dos cosas de alguna manera se interactúen más? Bueno, eso, claro, justamente, muchas de estas cosas de una salud no van a funcionar si no tenemos una política clara al respecto, ¿no? Y si no viene desde arriba, digamos, esta posibilidad de conversar, va a costar mucho más trabajarla. Definitivamente yo creo que aquí hay hay un tema también que tiene que ver con un ordenamiento territorial y una comprensión de los problemas de nuestras regiones. Yo creo que uno ni se imagina, digamos, cómo es la distribución de las enfermedades del país, todas las interfaces que hay. Hay lugares donde, ¿no es cierto?, lo mismo el tema de Cerro Castillo, por ejemplo, para el productor agrícola, a ellos le importan sus ovejas nomás, no le importan de que las ovejas pasen al Cerro Castillo a comer, porque ellos tienen que sobrevivir con sus ovejas y con su ganado para poder alimentar a su familia, ¿no? A su vez tenemos un reducto en extinción de huemules, donde su biodiversidad está tan amenazada que si se siguen pasando las ovejas, digamos, a sus sectores, esa población se va a extinguir, así de simple. Entonces, ¿cómo en el fondo yo hago conversar a CONAF, ¿no es cierto?, con, en este caso, el Ministerio de Agricultura, aunque CONAF es dependiente de ahí, hay todo hoy día un tema con respecto a lo que ha pasado con CONAF, que va a cambiarse me parece que va a cambiar su estructura, su institucionalidad, y por lo tanto tiene que haber un tema de gobernanza que tiene que ir con una visión que tenga este concepto de una salud desde arriba, ¿no? Es un desafío, o sea, hoy día, Juan Carlos, este tema en Chile está llegando, pero la verdad es que esto en Estados Unidos, en el hemisferio norte, ya lleva 15, 20 años, y uno podría haber dicho, entonces los países que ya llevan el tema de One Health en la delantera hubieran controlado mejor el tema de COVID, por ejemplo. No, pues, no pasó nada. Entonces, es porque
Esto, la verdad, que requiere un tema de más a largo plazo, de visión, y donde el beneficio se logra a largo plazo, no es inmediato, ¿no es cierto? Y en eso Sebastián Contreras, una persona que nos está escuchando, dice, este concepto de One Health se aplica de una forma de hacer ciencia médica, pero ¿puede la ciudadanía aportar de alguna forma para promover una mejor salud global? Muchísimo, muchísimo. Fíjate que en el tema por ejemplo, de varamiento de ballena, un tema que uno puede decir, ¿qué tiene que ver? Hay un concepto súper importante que se llama la ciencia ciudadana, ¿no? La ciencia ciudadana quiere decir de que en vez de que una persona eventualmente se saque una foto con una ballena que varó, ¿no es cierto? Y en vez de ponerla en Facebook, y aquí está la ballena, lo reporta a canales que se dedican a capturar esta información porque es científicamente importante dónde varó esa ballena. Lo mismo que un animal que ha atropellado de vía silvestre, lo mismo que cualquier tipo de ese registro, ¿no? O sea, el ciudadano tiene que ser parte de este tema, sobre todo en aspectos de salud, y una forma, por ejemplo, en la contribuyendo de la ciencia ciudadana. Hoy día hay científicos que esa información la es valiosa, inferencias con respecto a la distribución de las especies, la distribución de las enfermedades, desde esa perspectiva. Sí, yo quisiera agregar sobre eso que, bueno, yo tenía otra diapo, pero la saqué porque tenía muchas, que tiene que ver con los aspectos éticos, ¿no? De abordar este esfuerzo de la construcción de entornos saludables y de orientarnos hacia lo saludable y lo sostenible como en el mismo track. Y es que y hay algunas cuestiones que son imperativos éticos, ¿no? O sea, el tema de la contaminación del aire, el tema del manejo de los residuos, el tema de la resistencia antimicrobiana, son temas que se tienen que abordar y nosotros, como desde el rol de investigadores, tenemos que abogar por el tema del derecho a conocer, por ejemplo. O sea, las personas tienen el derecho a saber qué es lo que están comiendo, si lo que están comiendo tiene transgénicos, si lo que está comiendo está verdaderamente libre de antibióticos o de plaguicidas. Quiero decir, por ejemplo, hay muchísimas experiencias en los países desarrollados. Tú lo puedes ver con el registro de emisiones que tienen en Estados Unidos. Tú pones tu zip code y te dice el riesgo que tienes de exponerte a partículas, a gases, a arsénico y qué sé yo, solo por el lugar que tienes. Y eso significa que esa persona ya está informada de lo que ocurre en su entorno y toma entonces algunas medidas, tanto personales como colectivas, para proteger su estado de salud, ¿no? El otro tema que también es importante está, por ejemplo, el tema del principio precautorio, o sea, las personas en la medida que están informadas pueden ser parte del análisis de riesgo-beneficio que les significa a lo mejor vivir en un lugar o que se instale una empresa o que no se instale. El problema que tenemos en Chile es que tenemos un déficit importante de información y por eso también lo de la ciencia ciudadana aporta, pero también en la medida en que nosotros hagamos todas estas actividades de divulgación y de democratización del conocimiento, hace que las personas informadas como ciudadanos cumplan un rol también importante y hagan valer sus derechos como está establecido, ¿no? O sea, el derecho a la información, el derecho a vivir en un entorno libre de contaminación o el derecho de poder, digamos, decidir de alguna manera qué es cómo se va cambiando o modificando con un fin sostenible y saludable su entorno. ¿Ah? Y ahí hay muchísimas cosas que hacer, o sea, ustedes saben, hoy las personas no tenemos procesos vinculantes respecto a esto. Y continuando con la conversación un poquito de la agenda un poco más política, esta noción de una salud, de One Health, ¿por qué, en el caso, por ejemplo, nacional, por qué no se entiende en forma sistémica por los grupos políticos? ¿Por qué de alguna manera esta visión no permea nuestra forma de hacer política en forma un poco más integrada y mantenemos las miradas tan sectoriales, ¿no es cierto? El Ministerio de Salud tiene su propia agenda, probablemente las agencias de cuidado de la flora y la fauna están en una cosa completamente distinta y probablemente los cruces son muy, muy escasos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero que nada, ¿por qué tenemos ese problema? Y la segunda es cómo lo pudiéramos abordar. Yo creo que, permíteme partir con algún comentario, pero yo veo avance, ¿eh? Yo veo avance interesante
Y yo creo que aquí hay un tema también importante generacional. Yo creo que hoy día las nuevas generaciones, ¿no? Han tratado de incorporar estos cambios. Hoy día tenemos normativas, por ejemplo, a ver, por ejemplo, hoy día los médicos veterinarios son reconocidos como participantes de la ciencia de la salud, ¿no? Una cosa muy innovadora y una iniciativa muy pionera, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, ¿no? Que el veterinario sea considerado hoy día como ciencia de la salud, ya va generando algo. Otro tema, por ejemplo, hoy día el Plan Nacional de Antimicrobianos, la palabra una salud está en el reglamento, ¿no? Algo que movió el Ministerio de Salud. Entonces, hay indicios y buenas señales de que efectivamente la clase política está comprendiendo este tema, ¿no? Pero seguramente tiene que haber más comunicación entre los científicos o los que mueven este tema, ¿no? La ciudadanía. Y ahora, algo voy a mencionar con respecto a eso, lo mismo de la iniciativa de los proyectos de COVID que adjudicó el Ministerio de Ciencia para hacer investigaciones. Ustedes ni se imaginan, un tema que uno pensaría que es netamente de salud humana, en la cantidad de profesiones que están involucradas, incluyendo médicos veterinarios que lideran ciertas iniciativas. Estoy tirándome mucho para el tema veterinario, pero me refiero a que yo creo que hay un entendimiento, se entiende esta cosa holística, se entiende esta cosa multidisciplinaria, pero el concepto, pero meterlo en un concepto yo creo que es lo que más cuesta, digamos, un poquito por este tema de seguramente interés, ¿no es cierto? Y todos se sienten identificados con que este logro es mío, 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 ¿no es cierto? Y la política es bien así, pues. Sí, bueno, yo creo sobre eso también que a pesar de que somos un país OCDE, tenemos institucionalidades muy jóvenes. Si tú te fijas, tenemos Ministerio de Medio Ambiente desde el año 2010 y el Ministerio de Medio Ambiente todavía está fortaleciéndose, está desarrollándose, ahí se demora con su sistema, su servicio, ¿cómo es que se llama? Servicio de biodiversidad y no sé qué. Y creo que eso es una expresión también de la clase política, ¿no? Que sabemos que también tiene conflictos de intereses importantes. Entonces yo creo que eso está bueno decirlo en la medida en que también hay que reconocer que los esfuerzos que se han hecho para que, por ejemplo, se formen personas en el extranjero, nos pone ahora en un pie distinto hace 15 años. O sea, yo cuando empecé a trabajar en estos temas, a nadie le importaba mucho y no había mucha masa crítica en estos temas. Y ahora, afortunadamente, hay mucha gente que está volviendo con sus doctorados, hay mucha gente formándose, pero además la realidad se nos viene encima, ¿no? Tenemos una crisis de salud que es previa a la pandemia, tenemos este listado de conflictos ambientales en Chile que están documentados y estudiados ampliamente, y yo creo que estamos en un momento casi como, creo que es un buen momento, porque estamos mirándonos en una nueva realidad donde, claro, viene además un proceso social y político que de alguna manera ha permitido que se evidencien lo que los grandes promedios no nos permitían ver, ¿no? Entonces, bueno, estamos a puertas de un proceso constituyente y creo que ahí tenemos una opción a lo mejor de empezar a revisar toda esa, o sea, tenemos, imagínate, el Código Sanitario que es del año 60 y es súper completo y todo lo demás, pero está como inhabilitado para abordar las problemáticas asociadas de salud asociadas a las grandes fuentes contaminantes que tenemos. Entonces, claro, hay mucho por hacer y creo que estamos en este escenario en donde la ciencia además está del lado nuestro, o sea, hay mucho por investigar todavía. Es interesante, Sandra, porque de alguna manera contestaste una de las preguntas que hacía Ignacio Oliva, que decía, bueno, si había una oportunidad, la posibilidad de escribir una nueva constitución en esto de alguna manera mejorar el cuidado del planeta y fortalecer la idea de una salud. Me parece que tú, en tu respuesta, tú transmites que sí, que tú ves la oportunidad. Y Pablo Viloch de nuevo pregunta, bueno, ¿cómo se podría contribuir a que esta nueva constitución garantice esas condiciones
que permitan la dignidad de todas las personas y ecosistemas de una mirada de salud más integral. No sé si entra en lo que ustedes se sienten cómodos de responder, pero a lo mejor se les puede, a lo mejor lo han pensado, o a lo mejor tienen algo que contribuir en esa discusión. Bueno, yo creo que estamos en este momento único y cómo contribuir para que en esa constitución queden plasmadas estas cuestiones. Bueno, primero creo que hay que darle espacio, ¿no?, a las voces que han estado hablando fuera del ámbito oficial. Yo creo que hay que hacer un diálogo social en donde nos miremos de manera horizontal, un diálogo social, cultural, político, por supuesto, en donde nos miremos en igualdad de condiciones. A mí me da mucha pena cuando nos dicen, oye, la economía es más importante, y la economía no puede ser más importante si no tiene personas sanas y felices produciendo en un país, ¿no? Entonces, tenemos ejemplos exitosos por todas partes, y entonces yo apelo un poco a eso, a cómo nosotros fomentamos ese diálogo, saliéndonos un poco de esa mirada antropocentrista que alguien decía, y moviéndonos de manera, y apelando a cosas que son súper básicas de los seres humanos, como la solidaridad, la empatía. O sea, tenemos unos indicadores de pobreza abismantes en algunos lugares, tenemos diferencias tenemos unos indicadores de inequidad social y de inequidad en el acceso a salud que son muy tristes, ¿ah? Entonces, yo creo que esas son las cosas que Chile requiere comenzar a abordar con mucha responsabilidad también, porque tenemos muchas riquezas mineras, tenemos muchas riquezas en nuestros mares, tenemos mucha riqueza, tenemos ecosistemas únicos en el mundo que se pierden y se degradan, como pasa con los salares o como pasa con los glaciares. Y por supuesto las personas de esos lugares no tienen voz para cuidar sus lugares. Entonces, bueno, puede parecer romántico, pero yo creo que por ese lado tenemos que volver a mirarnos y construir una constitución. Tal vez no va a ser la mejor o la que quieran todos, pero que avance en esta perspectiva de un mejor trato para las personas y para el ambiente. Yo me lo imagino así. Totalmente de acuerdo. Fernando, no sé si quiere contribuir a la pregunta. Sí, es la oportunidad, digamos, es la oportunidad que tenemos para hacer algo diferente, ¿no? En el sentido de cómo abordamos la salud, ¿no? No puede ser de que, cómo hacer, digamos, de que una persona que vive, ¿no es cierto?, en Las Condes se toma una micro y llega a una comuna donde vive 15 años menos, ¿no? En una ciudad, digamos, que vivimos todos juntos, ¿no? Entonces yo creo que esta inequidad, digamos, que si no la podemos abordar o poner o trabajar, digamos, no hay forma de que podamos controlar cualquier cosa. Siempre van a andar pasando cosas, ¿no? Cuando se critica que la gente, ¿no es cierto?, que las casas con el 18 con menos gente, más gente, que no pueden moverse, que no pueden salir, y la necesidad de ellos, o de los que tienen, los que están, digamos, más a la deriva, es superior, digamos, a cualquier otra cosa. Entonces no hay forma, digamos, en biodiversidad, en cualquier aspecto de la salud que uno lo pueda abordar, digamos, es que no se trabaja, digamos, de una cosa más estructural. Es la estructura, ¿no es cierto?, de nuestro país. Tengo dos preguntas que son súper específicas, que a lo mejor no sé si marcan directamente, pero me parece que están relacionadas y que me parece interesante de abordar, porque tal vez es parte de lo que la persona que están escuchando esto está interesado en saber. Una tiene que ver con el tema de las vacunas. Y dice, bueno, ¿cómo? A ver, Juan Pablo Vega dice, ¿cómo podemos avanzar en el tema de vacunación en aquellas personas que ven las vacunas como algo dañino? Que también es un tema social importante, me parece atractivo de poder conversar en este contexto. Y Antonia Martínez dice, ¿puede ayudar la alimentación vegana en este esfuerzo a entender nuestro ecosistema bajo el concepto de One Health? No sé si son temas un poquito por el lado, pero me parece interesante de abordar en un contexto de salud, las dos. Si quieres, Sandra, tú vas con la vacuna y yo voy con el alimento. Bueno, para quienes no creen en la utilidad de las vacunas, aquí tienen el COVID. Claro. Esto es lo que hace una enfermedad sin vacunas. Y hasta que no tengamos una vacuna,
Creo que hay 230 equipos de investigación estudiando distintas combinaciones de vacuna, y en el mejor de los escenarios lo que estamos hablando es que al menos en un año se van a terminar los estudios, así como en el mundo, quién sabe dónde y con qué resultados. Y mientras tanto, pasamos a esta nueva forma, a esta nueva normalidad, y ya está. Eso es lo que pasa cuando no hay una vacuna, ¿no? Hay que desplegar cambios estructurales, hay que hacer grandes esfuerzos para proteger a los grupos vulnerables. La vacuna en general nos facilita las cosas, y quienes se resisten al uso de la vacuna tienen muchos ejemplos. Digo, por ejemplo, el sarampión. Muchos ejemplos en Estados Unidos en donde se dejó de vacunar por este tipo de supuesto efecto tóxico que tenía el timerosal, que finalmente no correspondía a lo que se estaba enunciando y promocionando por fuentes truchas, no sé cómo es la palabra, no oficiales, y se empiezan a aparecer brotes de sarampión y ahí hablamos de enfermedad reemergente, ¿no? O sea, tenemos todo para controlar el sarampión. Lo que necesitamos es que las madres vacunen a sus niños, y el mejor ejemplo, insisto, es lo que hoy vemos. Y hay ejemplos de todas enfermedades, digamos, una humana y una veterinaria que ha sido erradicada a partir de vacuna, o sea, erradicada del planeta. Ahora, con respecto a la alimentación vegana, yo le respondí que no del todo, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que yo creo que hay que ir, ¿no? Uno tiene que ver con dos... una tiene que ver con el vegano, ¿no es cierto?, que piensa de que el no comer carne, ¿no? Efectivamente, hoy día sabemos de que la producción intensiva animal tiene un impacto medioambiental muy fuerte, ¿no? O sea, eso no hay duda. Pero por otro lado, también somos 9.000 millones de habitantes en el planeta, ¿no? Y no todos tienen los recursos, no tienen ser vegano es bastante caro, por lo demás. Entonces, no es, o puede ser bastante caro, digamos, para hacer ciertas cosas. Entonces, no es, diría yo, que todo el mundo sea vegano, no lo veo como una posibilidad de partida. Y lo otro también hay que tener cuidado, porque el veganismo o las tendencias más extremas de alimentación, también hay que fijarse en lo que también uno está alimentándose, ¿no? O sea, una leche de almendra, que es un producto muy consumido por los veganos, ¿no es cierto?, tiene un impacto medioambiental muy grande con respecto al uso de agua. Para hacer 6 almendras se ocupa mucha agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que más que alguna tendencia de dieta, yo creo que tiene que ver como con saber lo que uno está comiendo, ¿no? De dónde viene el origen, cómo se produce, respetar la estacionalidad de los productos, ¿no? Hay gente que come sandía en invierno, ¿no? Ese es un lujo, una cosa que no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Una sandía que venga de California o que venga de Brasil, es algo que uno puede eventualmente evitar, ¿no? Entonces, hay un trabajo muy interesante que habla de el affluence, ¿no? De cómo lo más rico en el planeta, los que tienen más plata en el planeta, son los que contribuyen a 1/3 del efecto invernadero en el planeta. Imagínense lo costoso que es alimentar a esa población, con sus lujos, con su extravagancia, con toda esta cosa que se quiere tener, ¿no? Entonces tiene que ver un poquito con el cuidado con lo que yo adquiero y me alimento. Y lo otro interesante también que ha surgido ahora, y que yo creo que es un punto de atención, la gente tiene una tendencia, o por lo menos los que tienen parcela o campo, a esto de la producción local propia, ¿no? Pero hay que tener cuidado cuando yo junto un chancho con una gallinita, con una vaquita, porque la transmisión entre patógenos de estos animales puede existir. Y yo sin querer, ¿no es cierto?, puedo generar, ¿no es cierto?, brotes de salmonela, brotes de listeria, producto de que yo pienso de que la producción mal llamada orgánica, que eso es esto de tener todas las cosas, una chacra, ¿no es cierto?, todo mezclado por aquí, por allá, que pase la vaca por arriba de la lechuga, ¿no? Eso también tiene un impacto importante, ¿no? Y eso lo vivimos cuando Chile en los 80 teníamos cólera por todos lados, ¿no es cierto? Y todo lo que es la tecnificación de la agricultura, en cierta medida, ha ayudado a disminuir este tema de inocuidad de los alimentos. Entonces, hay que tener cuidado con estas visiones un poquito tan radicales, ¿no? De volvamos a lo primitivo, a lo prehistórico. Ya fuimos primitivos nosotros, ¿no? Y nos moríamos a los 35 años. Entonces, hay que tener, digamos, yo creo que un cuidado con esos temas.
Es interesante eso porque también hay de alguna manera hay que tratar de ver qué es lo que qué es lo bueno que uno puede sacar de ese tipo también de propuestas, sin perder también parte del desarrollo de lo que tú dices, de aquellos elementos en los cuales somos una sociedad que vive mejor. Es interesante en ese sentido ver cómo una propuesta como el One Health se puede vincular con la mirada un poco de los pueblos originarios también, del buen vivir. Del buen vivir con el ecosistema. Me encantaría que, como cierre, porque ya nos van quedando un par de minutos y les pido que sean, ojalá, relativamente breve, tomemos la pregunta de Florencia Varela, que dice: ¿cuál es el llamado que ustedes harían a los estudiantes que hoy están escuchándolo? ¿De qué manera creen que podrían aportar desde sus áreas interdisciplinarias? ¿Parte, Sandra, tú? Estoy pensando, no sé si te ocurre algo. No, ¿Qué yo le lo propondríamos veo. a los estudiantes? Yo lo veo, yo creo que los estudiantes desde primero, ¿no? Desde que ingresan a la universidad, justamente la universidad tiene muchas instancias de participar en este tipo de actividades. Yo mencionaba que teníamos una iniciativa desde medicina veterinaria y están todos invitados, donde trabajo con antropólogos, hay un estudiante mío que es de antropología, hay otro que es de ingeniería comercial, hay muchos de pedagogía, y donde hemos estado trabajando con este grupo de comunidades de pequeños agricultores, porque entendemos de que cada uno puede aportar de diferentes partes a tener justamente esta mejor calidad de vida. Ahora, ¿cómo se logra eso? Primero tiene que surgir, ¿no es cierto?, esta necesidad de poder salir, ¿no es cierto?, está bien, yo estoy estudiando una carrera en particular, pero ¿cómo me relaciono yo con otras áreas del saber, con otras áreas de otra disciplina? Eso es rico, no solamente para la disciplina y para la formación, sino que yo lo encuentro rico desde el punto de vista humano, ¿no? De cómo poder uno, digamos, poder contribuir en áreas tan diferentes, ¿no? Y efectivamente eso es así. Yo partí diciendo de que yo creo que los que atendieron o los estudiantes o cualquier persona, si dice, ¿dónde veo un tema de One Health en mi vida? Van a encontrar muchísimos. Yo les dije de un principio, digamos, desde la cocina, de qué es lo que estoy comiendo, hasta salir a la calle, el impacto que puedo generar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el llamado es, en primer lugar, buscar instancias en la universidad de participar en iniciativas donde se trabaja multidisciplinariamente. Yo les mencioné una en la Escuela de Medicina Veterinaria, me pueden contactar, ningún inconveniente. Y lo otro es tomar cursos de otras disciplinas, ¿no? Están los cursos optativos o los de formación en otras carreras, donde también pueden empezar a comprender, y desde ya le anuncio que el próximo semestre, el próximo año, si todo sale bien, el primer curso de una salud se estará ofreciendo en la universidad, tanto para pre como posgrado, que también fue una cosa que nos pidió, digamos, nuestra escuela y el rector Sánchez para la universidad. Bueno, yo voy a hacer una pequeña sugerencia, ¿no?, a los alumnos, a los estudiantes. Yo creo que primero no hay que tenerle miedo a los cambios. Pienso que quienes tienen la oportunidad de estudiar en la universidad y en la Católica en particular tienen muchas opciones. Sin embargo, todas esas opciones a veces pasan de largo de nuestras manos porque se nos olvidan algunas cuestiones como valóricas fundamentales, que ahora en época de pandemia y cuarentena y todo lo que estamos viendo, nos obligan a atraer, ¿no? A retrotraer, como dicen los argentinos. Y me refiero, ponte a cuestiones como la solidaridad, la empatía, son cuestiones que necesitamos tener en nuestra cabeza y en nuestro corazón para poder ver dónde nuestros talentos y nuestras habilidades y nuestros conocimientos son más útiles. Y solo quiero decirles una cosa que alguna vez leí, que dice: pinta tu aldea y serás universal. Pinten su aldea, hagan con el ejemplo un mejor campus, hagan con el ejemplo un mejor barrio, hagan con el ejemplo una mejor comunidad, y yo no tengo duda de que eso se va a notar. Y creo que ustedes están preparados para eso y nos tienen a nosotros para apoyarnos en lo que se les ocurra. Bien, pues muchas gracias. Me encanta este cierre, de mirar, de invitar a los estudiantes a mirar un poquito, no solamente en el horizonte y en el futuro, sino que también en el ahora, en el aquí, en el donde uno está, en los espacios que habitamos, en los vecindarios que vivimos,
en los espacios y en los ecosistemas en los cuales estamos localizados, ¿verdad? Ahí hay un desafío grande, hay un desafío de a lo mejor ser más consciente, como decía Fernando, de cómo uno se alimenta, del origen, de cuánto de lo que nos alimentamos y de lo que somos puede venir de un contexto mucho más local, cómo los espacios que construimos son más amables y más acogedores respecto de las otras especies, ¿verdad? Y sus futuras generaciones. En fin, queremos dejar hasta acá, queremos agradecer a Fernando y Sandra por este lindo panel. Esperamos volver a tenerlos más adelante en otras iniciativas de la Cátedra de Sustentabilidad. Y nos vemos en un rato más. Vamos a tener un nuevo diálogo sustentable, y el tema va a cambiar fuertemente desde el antropoceno a los ecosistemas terrestres, a la salud planetaria. Vamos a entrar de lleno en los temas sociales, y vamos a tener un diálogo entre Felipe Berríos, el sacerdote jesuita que está en Antofagasta, y la economista Andrea Repeto, que nos van a hablar sobre pobreza y desigualdad. Un diálogo que sin lugar a dudas va a ser interesantísimo, de poder escuchar la mirada académica de Andrea y de política pública, con los pies en la tierra, ¿verdad? Y en el barro, y en el basural, y el campamento también que está el sacerdote Berríos. Así que bueno, quedamos hasta acá, muchas gracias, y los estudiantes les pedimos que estén atentos a conectarse en los links que les mandamos durante la semana. Chao. Chao, chao, gracias. Adiós, Chao. chao, gracias.